José Pérez Barboni, diputado del movimiento Otro Camino, está conmigo a esta hora en Radiografía. Gracias, diputado, por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Empezando el día, un día cargado, con mucho que hacer entre la Comisión de Gobierno y el Pleno de la Asamblea Nacional, varios temas que evacuar. ¿Pudo ingresar ayer a la Asamblea? ¿Encontró estacionamiento? Pude ingresar a la Asamblea, varios estacionamientos vecinos tenían carros que no había visto antes, pero estoy seguro que fue por toda la coyuntura del tema con Contraloría y los pagos. Usted está de lunes a viernes en la Asamblea Nacional. ¿Usted alguna vez ha visto, usted es diputado nuevo en la Asamblea, había visto algo similar de una gran cantidad de personas en los pasillos del órgano legislativo? Honestamente no, y creo que como le comentaba a algunos compañeros el día de ayer, si bien es cierto que me dolió ver a muchos colegas y a funcionarios de la Asamblea que sé que trabajan haciendo esas largas filas en Contraloría, habían muchos otros funcionarios o personas que nunca había visto, inclusive con stickers de visitante, cuando si tú trabajas en la Asamblea puedes comunicar perfectamente bien en la entrada que te permitan el ingreso. Gente que preguntaba dónde quedaba Contraloría para cobrar los cheques, y eso me llamó mucho la atención, porque de alguna forma u otra yo estoy de acuerdo con el trabajo de depuración que tiene que hacer la Contraloría General de la República. También estoy de acuerdo con argumentos de que se debe buscar un mecanismo más organizado y ordenado sin humillar a los funcionarios que están ahí todos los días trabajando, pero fue una situación bastante extraña que no había visto realmente en el pasado. O sea, ¿usted está de acuerdo que se logren identificar a las botellas y que sean expulsadas esas botellas de la Asamblea Nacional? Por supuesto que sí, y de hecho eso era lo que comentábamos justamente, que la Contraloría ha hecho pasar a la Asamblea por un proceso incómodo pero necesario. Esta oportunidad se debe ajustar a la realidad de que se debe hacer un proceso ordenado de entrega de cheques, pero verificando que realmente las personas que están recibiendo el cheque sean funcionarios que tienen funciones y puestos esenciales dentro de la institución. Porque yo creo que esto allá, al momento de identificar las botellas, también identifica quizás funciones que no necesariamente están siendo ejecutadas en la Asamblea. ¿Los auditores llegaron a sus despachos? Tengo entendido que a mi despacho directamente no llegaron, pero sé que algunos otros despachos y oficinas y departamentos de la Asamblea sí han ingresado. Si la Contraloría busca identificar a las botellas en la Asamblea Nacional, estos pasos que se están dando son en vía correcta, y cuando hablo de pasos, lo primero que hizo la Contraloría fue ubicar a sus auditores en las dos entradas principales, eso semanas atrás en la Asamblea Nacional, y lograr preguntarle a los funcionarios el número en la planilla en la que están ubicados, el número de funciones y todo lo demás, hasta firmar el documento. Y dos, ahora se paga a través de cheque. ¿Este método es el ideal para identificar a las botellas en la Asamblea Nacional? Félix, con el primer punto que mencionas, de colocar a los auditores en las entradas de la Asamblea, no sé qué tan efectivo ese en particular sea, porque el que va a llegar a su puesto de trabajo, el que va a las 6, 7 de la mañana entrando a la Asamblea, usualmente es el que trabaja. El problema está en el que, por ejemplo, puedo identificar el día de ayer que llega con un sticker de visitante a las 10, 11 de la mañana a buscar el cheque y se retira. Entonces yo sí creo que el tema de colocar a los auditores en las entradas puede que pase desapercibido para esta función que busca el Contralor, pero la entrega de cheques sí creo que es una forma correcta. La Alcaldía de Panamá ya lo aplicó y ayudó a identificar muchas botellas. Me gustaría ver este mismo ímpetu en otras instituciones como la Caja de Seguro Social, varios ministerios, estoy seguro que saldrían bellezas también, pero tiene que ser de una forma ordenada. Por ejemplo, el día de ayer, cuando uno ingresaba al Departamento de Contraloría de la Asamblea, había un folder con el nombre de cada diputado, y adentro de ese folder estaban los cheques. En muchas ocasiones este departamento se acercó a los despachos y entregó los cheques. En otras, como me tocó a mí, tuve que acercarme a Contraloría en la parte superior y entonces solicitarle principalmente mi cheque. Hasta yo como diputado tuve que cobrar así, y posteriormente me pidieron que mi personal se acercara también con su cédula, y ahí había un recuadro donde te pedía detallar las funciones que tenía cada persona. Entonces creo que eso es positivo, solamente que ojalá podamos hacerlo de una forma más ordenada por departamento, que se anuncien quizás los días en los cuales se va a hacer la entrega en el despacho o en la oficina específica, y que se pueda entonces identificar las personas en sus puestos de trabajo y también entender sus funciones. Bueno, esperemos si al final esas botellas logran desaparecer de la Asamblea Nacional, porque la planilla cada vez ha ido incrementando en el órgano legislativo. Y mira, nada más quiero cerrar este tema con un punto que sucedió el día de ayer, y es lo que pasó en el despacho del diputado Jorge Bloise. El diputado Jorge Bloise ayer sufrió ataques y un motín fuera de su oficina por personas que quizás sin entender lo que él ha propuesto o entendiendo lo que él ha propuesto, busca regularizar la carrera legislativa dentro del Palacio Justo Arosemena en la Asamblea Nacional. Y esta ley es extremadamente necesaria porque recordemos que en abril del año 2024
literalmente meses o semanas antes de las elecciones, se empezó a institucionalizar a personal que no necesariamente cumplía con los requisitos de lo que pide la carrera legislativa. Entonces, institucionalizar botellas no es parte de lo que esta nueva asamblea debe buscar. Y yo felicito al diputado Bloise y lamento lo que sufrió el día de ayer, porque aparte de ser mi amigo, creo que es un colega que de forma muy valiente ha decidido enfrentar un problema. Y se lo digo claramente a todo el personal de la asamblea, el que trabaja y el que tiene funciones específicas, como lo he visto en muchos funcionarios que son profesionales y capaces, no tiene nada que temer. El que tiene que temer aquí es la botella, que se acerca a las 10, 11 de la mañana, todas las quincenas a cobrar y luego se retira y no hace absolutamente nada. Diputado, me gustaría conocer su opinión en otros temas que ve la Asamblea Nacional. Usted forma parte de la Comisión de Gobierno, el órgano legislativo, comisión que debe atender en primer debate el polémico y cuestionado proyecto de ley de amnistía para personas condenadas por corrupción y entre otros delitos en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple. ¿Cómo están los votos? Usted debe saber de cómo están los votos de sus colegas. Bueno, ¿Tienen Félix, los votos necesarios? Dando un poco de contexto, como bien dices, hoy a las 9 de la mañana sesiona la Comisión de Gobierno y tenemos una ley, el proyecto de ley 235, que busca dar amnistía no solamente a involucrados en el caso Blue Apple, Odebrecht y también New Business, sino que entendamos cuáles son el perfil de estos dos involucrados. Hay dos exmandatarios, el expresidente Juan Carlos Varela y el expresidente Ricardo Martinelli, y sin politizar esta situación, te puedo decir que yo voy a votar en contra, respondiendo a tu pregunta, y no por un tema político, es por un tema meramente constitucional. Esta ley o este proyecto de ley busca mezclar delitos políticos con delitos comunes. En Panamá se han dado, por lo que entiendo en el antecedente, entre 6 y 7 leyes de amnistía ya aplicadas en el pasado, pero este no cumple con los requisitos. El artículo 436, si no me equivoco, del Código Penal, menciona cuáles son los 3 elementos que se tienen que considerar para dar o no un voto afirmativo a una ley de amnistía. Delitos políticos que se pueden considerar delitos electorales, sedición o rebelión, y delitos comunes que pueden caer dentro de la sedición o la rebelión. En estos momentos, esta ley no contempla ninguno de esos 3 elementos. Por ende, no se puede aprobar una ley de amnistía. Sé que al ser 9 comisionados tenemos una comisión bastante dividida en el tema de los votos. Sé que el colega Roberto Zúñiga, por ejemplo, estaría votando en contra. Yo estaría votando en contra. Me atrevo a pensar también que el colega Chen, de la coalición independiente, y también el diputado Brea, mediante su persona o el suplente. Y el Tiene voto 4 votos en contra. 4 votos en Cristiano contra. Adames también acaba de confirmar voto en contra. 5. Cristiano Adames acaba de confirmar el voto en contra, entonces ya tendría los 5 votos en contra para no superar el primer debate. Tendrías a la otra facción del partido RM, quizás al diputado Diano Pinilla de CD y también al diputado Pineda de PRD votando a favor, pero aún así no sería suficiente para pasar. El riesgo de este proyecto de ley, en vista de que es una ley ordinaria de la Asamblea Nacional, una ley que no es un proyecto de ley, que no es anteproyecto de ley, es decir, que entra en base a facultades constitucionales de un diputado de presentar esta iniciativa, que debió ser por delito político y no por delito común, es decir, no por favorecer a personas corruptas, personas procesadas por lavado de dinero, etcétera, etcétera, no para favorecer como un traje a la medida a exmandatarios de la República que han sido condenados y procesados. Este proyecto de ley corre el riesgo que puede ser aprobado con 19 votos en el Pleno Legislativo. Es correcto. Y es una lástima porque eso pondría en jaque la institucionalidad también de Panamá, pondría en jaque la seguridad jurídica. También, por ejemplo, hay elementos claros, y yo me voy al caso de 1959, que fue el cabildazo, el famoso cabildazo, donde personas se toman el Consejo Municipal y a esas personas se les absuelve mediante la figura de la Asamblea Nacional, que es la amnistía. Tienes el otro caso que yo sí menciono como una atribución errónea de la amnistía, que fue en 1967, donde hubo un asesinato de Juan Navas Pajaro, si no me equivoco, y a él se le asesina y posteriormente creo que su asesino recibe por la Asamblea Nacional este perdón con la amnistía. Entonces hay que entender cómo la historia nos ha demostrado casos correctos como el cabildazo y casos incorrectos como el del asesinato de Juan Navas. Y en base a toda esa, diría yo, historia legal y jurídica que hay detrás, junto con los 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia de 2008 y 2014, yo he venido a entender que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Yo no tengo ningún problema con el proponente ni con los firmantes, pero creo que es responsable de los diputados tener que analizar cada iniciativa legislativa meramente apegado a la Carta Magna, a la Constitución. Este proyecto no puede proceder legalmente, sin importar los matices políticos, sin importar los procedimientos que se llevaron en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos tenemos que apegar a que este proyecto de ley 235 no es constitucional y no responde a darle a Panamá una mejor imagen internacional. Porque hablamos de que perdemos grado de inversión por no apoyar proyectos de ley como la Caja de Seguro Social, pero esto también nos deja mal parados frente a la comunidad internacional. Así que esa es la postura hasta el momento. No debería ser aprobado el proyecto. Puntos críticos del proyecto de ley. 1,
favorece a las personas procesadas, investigadas, condenadas en los casos Odebrecht, Blue Apple y New Business. 2, pasa por encima de un poder el Estado, del órgano judicial, ordena al órgano judicial y al Ministerio Público la libertad inmediata de los procesados. 3, adiciona un artículo, el artículo 207A de la Ley 49 de 1984, dice así el proyecto. Artículo 207A, cuando el presidente de la República no sancione una ley del término constitucional para ello, sin que haya presentado ninguna objeción, la misma, escuchen bien, será sancionada y promulgada por el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, que el legislativo pasa por encima de un poder del Estado, el órgano judicial, y pasa por encima de otro poder del Estado, el órgano ejecutivo. Es una lástima ver este tipo de adiciones porque esto es lo que hace y permite que las personas afuera puedan decir que es un proyecto hecho a la medida, que es un proyecto que pone en jaque a un ejecutivo que sabe que tiene una afinidad con ciertos involucrados de este proceso o de esta amnistía y por eso le hace tener la facultad de ser Poncio Pilato y decir, si yo no lo firmo, que lo firme la presidenta de la Asamblea Nacional. Y si no lo firma la presidenta de la Asamblea Nacional, la Secretaría General de la Asamblea puede decir que superó el término o que se superó el proceso de no certificarse o de no sancionarse esta ley y la Secretaría General también puede entonces firmar el proyecto. Le da facultades que, como tú bien dices, Félix, están lastimosamente usurpando poderes y sobrepasando poderes de un órgano judicial y de un órgano ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene prohibida constitucionalmente expedir leyes que vayan en vía contraria de la propia Constitución política. ¿Por qué si los diputados saben que tienen esa prohibición, insisten en querer violar la Constitución política? Y ojo, no es la primera vez. En el pasado han violado múltiples veces la Constitución y llegan los recursos ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte declara la inconstitucionalidad. Se vio en el tema del contrato minero donde los diputados aprobaron algo que ni leyeron y determinó la Corte Suprema de Justicia 25 inconstitucionalidades. Lo mismo va a pasar ahora mismo. Sus colegas, usted ha hablado en los pasillos o en el chanchoré, no sé, en los salones de la Asamblea Nacional, donde siempre se reúnen con los diputados, del peligro de esta iniciativa legislativa, tomando en cuenta que ustedes, cuando tomaron posesión, juraron respetar la propia Constitución política y ahora están a un paso aquellos que voten a favor de violarla. No, Félix, tú sabes algo, curiosamente yo no frecuento tanto el chanchoré, te cuento. No. Pero sí es importante aclarar que yo he conversado con diputados, principalmente la Comisión de Gobierno, que es el primer filtro que tenemos que superar. Y a mí me preocupa, y se los he dicho, ¿qué sucede si este instrumento jurídico es aprobado y luego a nivel de vergüenza nacional e internacional la Corte Suprema de Justicia dictamina por múltiples elementos que en efecto va en contra de la Constitución política? O sea, yo como funcionario de la Asamblea Nacional, como diputado, a mí me apenaría que me pase algo como lo que pasó con el contrato minero, que es que la Corte Suprema de Justicia días después, semanas después o meses después identifique que se dieron múltiples faltas a la Constitución. Por eso yo te digo, aquí no hay ni que entrar el matiz político, porque podemos entrar y podemos mencionar la cantidad de casos de corrupción que involucran a las diferentes unidades que están procesadas. Pero yo sí le he dicho a mis colegas, pónganse a pensar en la imagen de la institución. ¿Cómo quedamos nosotros como Asamblea Nacional si aprobamos una ley que claramente, a nivel constitucional, no cumple con los principios básicos, empezando porque estamos hablando de delitos comunes, de lavado de activos, de delitos económicos, cuando claramente hay nada más 3 elementos en los que han marcado esta discusión, de delitos políticos, delitos electorales y sedición, que son los que pueden ser analizados. Panamá no tiene ninguna circunstancia que permita ahorita mismo presentar una ley de amnistía que se equipare a las 6 correctas y a las 7 que se otorgó de manera incorrecta. Diputado, en estos pocos minutos que nos quedan, me gustaría conocer su opinión ya luego de la sanción por parte del presidente de la República de un proyecto de ley que usted presentó de cámaras policiales. Este fin de semana tuve la oportunidad de conversar con una unidad policial, tenía una camarita y él hablaba de las bondades de este proyecto de ley en vista de que ahora sí, y se lo decía y a modo de broma, que cuando se registre una anomalía que ponga en desventaja al ciudadano o a la propia unidad policial, decía el policía, vámonos al bar, como en el fútbol, vámonos en el video a ver quién verdaderamente se extralimitó o violó o le faltó el respeto a la autoridad. Ese es exactamente el punto más esencial, Félix, irnos al bar, poder verificar qué fue lo que sucedió en esa interacción ciudadana con el policía. Lo que te puedo adelantar es que ahora para mí
una vez fue sancionada la ley, no muere ahí la participación de José Pérez Barboni. Para mí ahora es importante ver que se reglamente de forma adecuada, que se pueda establecer bien cómo se va a llevar a cabo la cadena de custodia y muy importante para la ciudadanía, tenemos que estar pendientes de la licitación de estos proyectos si se va a compra pública, porque estamos hablando de que es dinero del Estado panameño que se va a emplear quizás el día de mañana para un programa piloto que yo conversé con el director de la policía, con el ministro de Seguridad, estamos hablando de alrededor de 1000 cámaras que se pueden colocar en zonas que necesiten un mapeo de criminalidad como San Miguelito o Colón, que son de las áreas que más sufren de este flagelo, y la idea es poder entonces tener una fiscalización adecuada de la implementación, de las licitaciones y también de la reglamentación de la ley. Es decir, que vaya a través de fases, buscar las zonas Correcto. sensitivas del país, posteriormente a través de los años se le vaya dando continuidad. Es correcto, sobre todo en la vía interamericana, que creo que es donde más tenemos casos como de detención por exceso de velocidad o por algún tipo de infracción vial. La idea es que se pueda también involucrar para que no haya coima, para que no hayan esos $20 para dejar ir al ciudadano y que el policía se sienta respetado también y que el policía respete al ciudadano. Va de ambas vías y en ambas formas. ¿Cómo este ejercicio se implementó en otros países de la región? ¿Usted recibió algún tipo de información cuando presentó este proyecto de ley? Sí, de hecho me asesoré con dos países en especial y con dos personas que conocen las situaciones de estos dos países, Estados Unidos y Australia, dos países en regiones totalmente diferentes y que tienen situaciones de crimen totalmente diferentes también, pero Australia y lo que viene siendo Estados Unidos implementó dispositivos que básicamente ayudan a que desde que el policía desenfunda un arma o desde que el policía utiliza términos o tiene alguna acción de forcejeo, ya la cámara se activa y le permite empezar a grabar. Me explicaban también que estos dispositivos en algunas regiones de Estados Unidos y Australia tienen un pregrabado de 2 minutos que permite que cuando el policía empiece a grabar, ya la cámara los 2 minutos previos también los guarda, para que no sea de manera discrecional que el policía empiece a grabar cuando le conviene. Y también tienen patrones de poder identificar cuando una cámara se apaga deliberadamente, porque ahí tú te puedes dar cuenta, hey, espérate, se te apagó una vez, te acepto la excusa de que se acabó la batería, de que no sabías utilizarla, pero ya 3, 4 veces tú empiezas a ver un patrón de comportamiento que le ha ayudado a estos dos países a identificar y a mejorar la ley respecto al uso de cámaras. Así que todo eso se implementó en esta legislación. Siempre son documentos perfectibles, pero creo que tenemos una buena base para empezar a traer innovación y transparencia a Panamá en materia policial. Ok, no hay forma de que con estas nuevas cámaras corporales existe el juega vivo por parte de las unidades policiales, que la desactiven o que digan que la cámara está teniendo falla, o que cuando se quiera cometer un acto presunto con irregularidades, ellos digan que no sé, desconozco por qué estaba grabando en este momento. Sí, Félix, quizás esa excusa les funciona las 2 primeras veces, las 3 primeras veces, pero ya una vez tú empiezas a ver que es un comportamiento repetitivo por parte de una unidad, ya entra inclusive la DRP, que es la Dirección de Responsabilidad Policial, si no me equivoco, y ella puede entonces determinar si en efecto pudo ser un caso sin intención o pudo ser un caso totalmente para alterar el material o el dispositivo que se está utilizando. Así que, como todo, no es perfecta la ley, no es perfecto el método, pero va a ser mucho mejor que lo que tenemos actualmente y de eso se trata justamente. Sí, ojalá que esta ley, bueno, que debe ser implementada ya después de su sanción, también se le dé continuidad en los próximos gobiernos, porque Panamá es un país famoso por tener iniciativas legislativas, son sancionadas, llega el próximo gobierno, se instala y se paralizan los proyectos importantes. Y por eso hay que pasarlo por ley, para que sea algo institucional, algo que quede para las próximas generaciones. Agradecemos al diputado José Pérez Barboni, diputado de Otro Camino. Debe ir caminando, corriendo para el Pleno Legislativo, para la Comisión de Gobierno que va a sesionar a las 9 de la mañana. No sé si logren sesionar con esta huelga o paro de labores en el órgano legislativo, pero se va a discutir el polémico proyecto de ley de amnistía. Gracias, diputado. Hacemos una pausa, regreso en segundos.